Necesito tu ayuda. Mis lentes ya no me sirven, no puedo ver bien y me duele la cabeza todos los días. Solo necesito $50 para unos nuevos, por favor. Mi hija me miró desde la puerta de su cocina moderna, con esa expresión fría que ya conocía tan bien. Sus manos se cruzaron sobre el pecho mientras negaba con la cabeza, como si le hubiera pedido una fortuna imposible. Sus uñas perfectamente arregladas brillaban bajo la luz de los focos modernos de su casa, tan diferentes a las bombillas amarillentas de mi pequeño apartamento. No tengo dinero para eso, mamá. Ya sabes cómo están las cosas. Hilario y yo tenemos muchos gastos. No podemos andar regalando dinero a cada rato. Regalando. Esa palabra me dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. No estaba pidiendo un regalo, estaba pidiendo ayuda. Ayuda de la hija a quien crié con tanto amor, a quien di todo lo que pude durante tantos años de sacrificio. Miré alrededor de su casa, observando sus muebles nuevos de cuero, su televisión enorme que ocupaba casi toda una pared, sus electrodomésticos brillantes que parecían recién salidos de una tienda. Todo tan diferente a mi pequeño apartamento donde contaba cada centavo para llegar a fin de mes. Por favor, Antonia, no puedo seguir así. Ayer me caí en la calle porque no viví en el bordillo de la acera. Los doctores del centro de salud dijeron que necesito lentes urgentemente. Mi vista está empeorando cada día que pasa. Es peligroso para mí salir sin ver bien. Ella suspiró con fastidio, como si mi presencia fuera una molestia constante en su vida perfecta. Se alejó hacia la despensa con pasos decididos y regresó con algo en las manos. Un frasco de mermelada de fresa, viejo y empolvado, que parecía haber estado olvidado en algún rincón de su alacena durante meses. Toma esto. Es lo único que puedo darte ahora. La mermelada todavía sirve, no la desperdicies. Está buena. Tomé el frasco con las manos temblorosas, sintiendo inmediatamente que estaba pegajoso por fuera. La etiqueta estaba descolorida y medio despegada, con bordes curvados por la humedad. Cuando lo volteé para ver la fecha de vencimiento, mi corazón se hundió en mi pecho. Había vencido hace 4 meses exactos. 4 meses en los que había estado pudriéndose lentamente en la despensa de mi hija. Pero Antonia, esto está vencido desde hace meses. Y yo necesito dinero para los lentes, no mermelada vieja que ya no sirve para nada. No me importa que esté vencida, todavía se puede comer perfectamente. La fecha de vencimiento es solo una sugerencia. Y no tengo más nada que darte ahora mismo. Ya hiciste tu visita de hoy, ahora vete porque tengo cosas importantes que hacer. Sus manos me empujaron suavemente pero con firmeza hacia la puerta principal. No fue violento, pero sí profundamente humillante. Como si fuera una vendedora molesta a quien había que sacar de la casa lo más rápido posible. Como si fuera una extraña que había llegado a molestar su tranquilidad doméstica. Antonia, por favor, soy tu madre. Te estoy pidiendo ayuda con algo importante para mi salud. Solo necesito. No necesitas nada que yo no te pueda dar en este momento. Ya te di la mermelada, eso es suficiente por hoy. Tal vez la próxima semana pueda ver qué más tengo por ahí. Adiós, mamá. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco y definitivo. Me quedé parada en su porche elegante, sosteniendo aquel frasco inútil, sintiéndome más pequeña y abandonada que nunca en mis 69 años de vida. Los vecinos podían verme desde sus ventanas curiosas, una anciana con un frasco de mermelada vencida en las manos, rechazada por su propia hija en plena luz del día. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, cada paso más pesado que el anterior. Mis zapatos gastados resonaban contra el pavimento mientras sostenía el frasco como si fuera un objeto sagrado, cuando en realidad era solo una burla cruel. El frasco se sentía pegajoso y desagradable en mis manos arrugadas. 4 meses vencido. Ni siquiera se había tomado la molestia de revisar la fecha antes de dármelo. Durante todo el viaje de regreso a casa en el autobús lleno, miré por la ventana borrosa, pensando en cómo había llegado a este punto tan doloroso de mi vida. Odette Durán, que una vez fue respetada en su barrio, que trabajó hasta los huesos para sacar adelante a sus hijos, que se sacrificó durante décadas para darles lo mejor, ahora mendigando $50 y recibiendo mermelada podrida como si fuera una limosna generosa. El autobús se detuvo en mi parada con un chirrido de frenos y bajé despacio, todavía aferrando el frasco contra mi pecho. Mis lentes rotos hacían que todo se viera borroso y distorsionado, como si el mundo entero se hubiera vuelto poco claro y confuso.
Subí las escaleras de mi edificio viejo, una por una, sintiendo el peso de la humillación en cada escalón que subía hacia mi apartamento solitario. Al llegar finalmente a mi puerta, busqué las llaves en mi bolso gastado y cerré la puerta detrás de mí. Me recosté contra la puerta de madera y el silencio de mi hogar vacío me envolvió como una manta fría y pesada. Miré el frasco en mis manos y por un momento tuve ganas de lanzarlo contra la pared de la cocina, de desahogar toda la rabia y la tristeza que llevaba acumuladas en el pecho desde hacía tanto tiempo. Pero no lo hice. En cambio, lo puse cuidadosamente sobre la mesa de la cocina y me senté frente a él, mirándolo como si fuera un símbolo de todo lo que mi vida se había vuelto. Un frasco de mermelada vencida, pegajoso y abandonado, exactamente como me sentía yo. Me quedé sentada en esa silla de cocina durante horas, mirando el frasco como si pudiera cambiar su contenido vencido solo con desearlo. La tarde se desvanecía lentamente por la ventana de mi pequeño apartamento, y las sombras comenzaron a alargarse por las paredes descascaradas. Mis lentes rotos hacían que la luz se fragmentara en pequeños destellos dolorosos, recordándome constantemente por qué había ido a buscar ayuda en primer lugar. $50. Era tan poco dinero para una hija que vivía en una casa de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado. Tan poco dinero para alguien que tenía un automóvil nuevo estacionado en su entrada y electrodomésticos que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante meses enteros. Pero para mí, representaba casi todo lo que me quedaba hasta recibir mi próximo cheque de asistencia social. Recordé cuando Antonia era pequeña, cuando me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en la fábrica de textiles. Mis manos quedaban llenas de cortes pequeños por manejar las telas ásperas, y llegaba a casa con los pies hinchados después de estar de pie durante 12 horas seguidas. Pero nunca me quejé. Jamás le dije a mis hijos que estaba cansada, que me dolía la espalda, que a veces lloraba en silencio cuando ellos dormían porque no sabía cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Cuando Antonia cumplió 15 años, quería un vestido especial para su fiesta. Un vestido que costaba $150, una fortuna para nosotros en esa época. Trabajé turnos extra durante 2 meses, vendí mi pulsera de oro que había heredado de mi madre y hasta limpié casas los fines de semana. Pero conseguí el dinero. Vi su sonrisa cuando se probó ese vestido, y en ese momento sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Hilario, mi hijo, había sido igual de exigente cuando era joven. Quería zapatillas deportivas caras, videojuegos, una bicicleta nueva cada año. Yo trabajaba en 3 empleos diferentes: la fábrica durante el día, limpieza de oficinas en las tardes, y los fines de semana vendía tamales que hacía en mi propia cocina. Mis manos siempre olían a masa de maíz y detergente industrial, pero nunca les dije que no a mis hijos. Nunca les negué nada que estuviera dentro de mis posibilidades. Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación, donde guardaba una caja vieja bajo la cama. Una caja llena de fotografías y recuerdos de cuando éramos una familia real. Ahí estaban las fotos de sus graduaciones, donde yo aparecía sonriendo orgullosa, con mi mejor vestido que había usado durante 10 años seguidos porque no podía permitirme comprar ropa nueva para mí misma. En una fotografía, Antonia llevaba su uniforme de enfermería recién graduada. Yo había pagado cada semestre de su carrera, vendiendo poco a poco todo lo que tenía de valor. Mis aretes de perlas, el anillo de matrimonio de su padre, hasta los pocos muebles buenos que habíamos comprado cuando éramos jóvenes. Todo se fue transformando en matrículas, libros, uniformes, transporte para que ella pudiera estudiar y tener una profesión respetable. Hilario había estudiado mecánica automotriz, un curso de 2 años que también pagué completo. Recuerdo que el último semestre me quedé sin dinero para la matrícula, así que pedí un préstamo a un usurero del barrio. Durante 6 meses pagué intereses que me comían la mitad de mi sueldo, pero mi hijo se graduó y consiguió trabajo en un taller importante de la ciudad. Los dos tenían trabajos estables ahora. Antonia ganaba bien como enfermera en un hospital privado, y Hilario tenía su propio taller mecánico que le daba buenos ingresos. Habían formado sus propias familias, tenían casas propias, automóviles nuevos, podían permitirse vacaciones y restaurantes caros. Todo lo que yo nunca pude tener porque cada centavo de mi vida se había ido en darles a ellos un futuro mejor. Pero ahora, cuando la que necesitaba ayuda era yo, me daban mermelada vencida. Regresé a la cocina y me serví un vaso de agua tibia. Mi refrigerador viejo hacía ruidos extraños desde hacía meses, pero no tenía dinero para repararlo. La mayoría de los electrodomésticos de mi apartamento tenían más de 20 años y funcionaban a medias.
El calentador de agua se rompía cada pocas semanas, la estufa solo tenía 2 hornillas que funcionaban bien, y las ventanas no cerraban completamente, dejando que entrara frío durante las noches de invierno. Vivía con una pensión de asistencia social de $300 al mes. Después de pagar el alquiler de $180, me quedaban $120 para comida, medicinas, transporte y cualquier emergencia que pudiera surgir. Los lentes que necesitaba costaban $50 en la óptica más barata que había encontrado. Era casi la mitad de mi presupuesto mensual para sobrevivir. Había llamado a Hilario la semana pasada para preguntarle si podía prestarme el dinero. Su respuesta fue que tenía gastos con la reparación de su camioneta nueva, que había costado $30,000. Una camioneta que cambiaba cada 2 años por una más moderna. Pero no podía prestarme $50 para que su madre pudiera ver bien y no se cayera en las calles. Me senté nuevamente frente al frasco de mermelada y lo observé con más detalle. La etiqueta decía mermelada premium de fresa, una marca cara que yo nunca me podía permitir comprar. Incluso vencida, había costado más de lo que yo gastaba en comida durante toda una semana. Era irónico que me dieran algo tan caro y tan inútil al mismo tiempo. La luz del día se desvanecía completamente y encendí la lámpara de la cocina. La bombilla parpadeó varias veces antes de estabilizarse, recordándome que también necesitaba cambiarla pronto. Otra pequeña gasto que tendría que planificar cuidadosamente en mi presupuesto limitado. Pensé en todas las noches que había pasado despierta cuando mis hijos eran pequeños, cosiendo ropa para otros niños del vecindario para ganar unos dólares extra. Mis ojos se cansaban bajo la luz débil de esa misma lámpara, pero seguía cosiendo hasta muy tarde porque cada dólar era importante para nuestra supervivencia. Nunca pensé que décadas después estaría sentada en la misma cocina, con los ojos cansados por la edad y lentes rotos, pidiendo ayuda a esos mismos hijos que había criado con tanto amor. El frasco seguía ahí, silencioso y pegajoso, como un recordatorio constante de lo poco que valía ahora para las personas que más había amado en mi vida. Lo tomé entre mis manos y lo alcé hacia la luz, viendo cómo la mermelada se había cristalizado parcialmente por el tiempo. Era un desperdicio total, algo que terminaría en la basura como tantas otras cosas en mi vida que ya no servían para nada. Pero por alguna razón, no podía tirarlo todavía. Tal vez porque era lo único que tenía de esa visita humillante, la única evidencia tangible de que había pedido ayuda y había sido rechazada por mi propia sangre. O tal vez porque, a pesar de todo, seguía siendo un regalo de mi hija, por patético que fuera. La mañana siguiente desperté con el mismo dolor de cabeza punzante que me acompañaba desde hacía semanas. Mis lentes rotos hacían que incluso la luz suave del amanecer se sintiera como agujas clavándose detrás de mis ojos. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo cada articulación de mi cuerpo protestar por el colchón viejo que se hundía en el centro y ya no ofrecía ningún soporte. El frasco de mermelada seguía en la mesa de la cocina, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Lo miré mientras preparaba mi desayuno, una tostada seca y café aguado, porque la mantequilla y la leche eran lujos que no podía permitirme hasta recibir mi próximo cheque de asistencia. Decidí intentar una vez más. Tal vez había elegido mal el momento para hablar con Antonia. Tal vez si la visitaba más temprano, cuando no estuviera ocupada con sus quehaceres de ama de casa próspera, podría encontrar algo de compasión en su corazón. Después de todo, seguía siendo mi hija, la niña a quien había consolado durante miles de noches cuando tenía pesadillas. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto que había comprado hace 5 años en una tienda de segunda mano. Estaba un poco desgastado en los bordes, pero todavía se veía presentable. Me peiné cuidadosamente y hasta me puse un poco de lápiz labial viejo que encontré en el fondo de mi bolso. Quería verme digna cuando le pidiera ayuda nuevamente. El viaje en autobús hasta su casa me costó $2 que no podía permitirme gastar, pero necesitaba intentarlo una vez más. Durante el trayecto, practiqué mentalmente lo que le diría. Sería más específica esta vez. Le explicaría exactamente por qué necesitaba los lentes, cómo afectaba mi vida diaria no poder ver bien. Cuando llegué a su casa, noté que había un automóvil nuevo en la entrada. Un sedán plateado que brillaba bajo el sol matutino, con una etiqueta de agencia todavía pegada en la ventana trasera. Debía haber costado al menos $25,000. Mi corazón se hundió un poco al ver esa compra nueva, sabiendo que $50 para mis lentes habían sido considerados demasiado dinero. Toqué el timbre y esperé. Antonia abrió la puerta vistiendo una bata de seda elegante, con el cabello perfectamente peinado a pesar de ser temprano en la mañana.
Sus uñas estaban recién hechas, con un diseño elaborado que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. «Ay, mamá, otra vez por acá. ¿Qué quieres ahora?». Su tono era de fastidio inmediato, como si mi presencia fuera una molestia que arruinaba su mañana perfecta. No me invitó a pasar, manteniéndose en el umbral como una barrera entre su mundo próspero y mi realidad de necesidad. «Hija, vine a hablar contigo otra vez sobre los lentes. Anoche no pude dormir bien por el dolor de cabeza. El doctor me dijo que es urgente, que mi vista puede empeorar permanentemente si no uso lentes apropiados pronto». Antonia suspiró dramáticamente y se cruzó de brazos. Detrás de ella, pude ver a su esposo Nazario desayunando en una mesa elegante, leyendo el periódico con tranquilidad. En la televisión grande de la sala se escuchaba un programa matutino, y todo en esa casa respiraba comodidad y abundancia. «Mamá, ya te dije ayer que no tengo dinero para eso. Nazario y yo tenemos muchos gastos. Acabamos de comprar el automóvil nuevo que viste afuera, tenemos que pagar las cuotas mensuales. No podemos andar regalando dinero a cada rato». «Regalando». Otra vez esa palabra cruel. Miré el automóvil nuevo a través de la puerta abierta y luego volví a mirar a mi hija. Las matemáticas eran simples. Las cuotas mensuales de ese automóvil probablemente eran de $400 o $500. 10 veces más de lo que yo necesitaba para resolver mi problema de vista. «No te estoy pidiendo un regalo, Antonia. Te estoy pidiendo ayuda como madre. $50 que te puedo devolver cuando reciba mi próximo cheque de asistencia. Es solo un préstamo temporal». Ella se rió con una risa seca y desdeñosa que me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. «¿Devolver? Mamá, por favor. Con tu pensión de $300 al mes, ¿cuándo vas a poder devolver $50? Mejor ser realista. Además, Nazario y yo trabajamos duro por nuestro dinero. No podemos estar manteniendo a todo el mundo. Manteniendo. Como si pedir ayuda médica urgente fuera lo mismo que pedir dinero para vicios o lujos». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse detrás de mis lentes rotos, pero me las tragué. No iba a darle la satisfacción de verme llorar en su puerta. «Antonia, yo trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Vendí todo lo que tenía de valor para que pudieras estudiar enfermería. Nunca te dije que no cuando necesitabas algo. ¿No puedes ayudar a tu madre una sola vez?». Su expresión se endureció aún más, y por un momento vi algo feo y desconocido en sus ojos. Una crueldad que no recordaba haber visto nunca cuando era niña. «Eso fue tu responsabilidad como madre, mamá. Tú decidiste tenernos, tú decidiste sacrificarte. Eso no significa que ahora nosotros tengamos que sacrificarnos por ti. Nazario y yo tenemos nuestras propias prioridades y nuestros propios planes. No podemos estar cargando con los problemas de otras personas, aunque sean familia». Otras personas. Su propia madre se había convertido en otras personas para ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada emocional que me dejó sin aire en los pulmones. Desde adentro de la casa, escuché la voz de Nazario gritando hacia la puerta. «Antonia, dile que se vaya ya. Tenemos que salir temprano hoy y no podemos estar perdiendo tiempo con estas cosas». Mi hija asintió obedientemente a su esposo y volvió a mirarme con impaciencia. «Ya oíste a Nazario. Tenemos cosas importantes que hacer hoy. No puedo estar aquí discutiendo lo mismo de ayer. Ya te dije que no tengo dinero, y eso es todo. Pero el automóvil nuevo que acabas de comprar. Ese automóvil es una inversión necesaria para nuestro trabajo. No es lo mismo que regalar dinero para lentes que probablemente vas a perder o romper en unos meses. Además, deberías haber ahorrado mejor cuando eras más joven en lugar de gastarte todo en nosotros». Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Todo lo que había sacrificado por ella, todo lo que había dado sin esperar nada a cambio, ahora era presentado como mi error, como mi fracaso de no haber ahorrado mejor. Como si hubiera tenido algo extra para ahorrar después de darles a ellos todo lo que necesitaban y más. Antonia comenzó a cerrar la puerta lentamente, pero yo puse mi mano en el marco para detenerla. «Hija, por favor. Solo esta vez. Te prometo que no te voy a pedir nada más nunca. Solo necesito ver bien para poder caminar por la calle sin caerme». Ella miró mi mano en el marco de la puerta con disgusto, como si estuviera tocando algo sucio. «Mamá, ya basta.
Siempre es solo esta vez contigo. Siempre tienes alguna emergencia o algún problema. Nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin estar preocupándonos constantemente por tus necesidades. Vete a casa y busca otra solución. Tal vez el gobierno tenga algún programa para personas como tú. Personas como tú. Madres abandonadas que habían dado todo por sus hijos y ahora eran tratadas como cargas sociales. Retiré mi mano del marco de la puerta y di un paso atrás. La puerta se cerró con un golpe más fuerte que el día anterior. Me quedé parada en su porche nuevamente, pero esta vez sin ningún frasco de mermelada como consuelo cruel. Esta vez solo tenía las palabras hirientes de mi hija resonando en mi cabeza como ecos dolorosos de una realidad que no quería aceptar. Regresé a mi apartamento con el alma destrozada y las piernas temblando. El viaje en autobús de vuelta se me hizo eterno. Cada bache en el camino sacudía no solo mi cuerpo cansado, sino también los pedazos rotos de mi corazón de madre. Las palabras de Antonia seguían resonando en mi cabeza como una canción cruel que no podía detener. Personas como tú, siempre tienes algún problema. No podemos estar cargando con los problemas de otras personas. Al entrar a mi pequeño apartamento, el silencio me recibió como un abrazo frío. Cerré la puerta detrás de mí y me recosté contra ella, sintiendo que mis 69 años pesaban como piedras sobre mis hombros. El frasco de mermelada seguía ahí en la mesa de la cocina, testigo silencioso de mi humillación del día anterior. Me senté en mi silla favorita, una vieja butaca que había comprado de segunda mano cuando mis hijos eran pequeños. Tenía los resortes vencidos y la tela desgastada, pero era lo más cómodo que tenía en toda la casa. Desde ahí podía ver toda mi vida resumida en 30 metros cuadrados. La cocina con electrodomésticos que funcionaban a medias, la sala con muebles que habían visto mejores décadas, el dormitorio donde mi cama se hundía en el centro por falta de un colchón nuevo. Todo estaba limpio y ordenado, porque aunque fuera pobre, mantenía mi dignidad a través del aseo. Pero la pobreza era evidente en cada rincón. Las cortinas desteñidas que había cosido yo misma hace 10 años, las paredes que necesitaban pintura desde hacía tanto tiempo que ya había olvidado de qué color eran originalmente, los platos desportillados que había heredado de mi madre y que seguía usando porque no podía permitirme comprar otros nuevos. Miré por la ventana hacia el patio interior del edificio, donde otros vecinos ancianos como yo colgaban su ropa lavada a mano porque tampoco podían permitirse lavanderías. Doña Marlene del apartamento de abajo estaba barriendo su pequeño espacio, con movimientos lentos pero determinados. Ella también vivía sola, también dependía de una pensión mínima, también contaba cada centavo para sobrevivir. Me pregunté si los hijos de doña Marlene la tratarían mejor que los míos me trataban a mí. Si cuando ella necesitara ayuda médica urgente, sus hijos buscarían la manera de ayudarla en lugar de cerrarle la puerta en la cara. Pero conocía la respuesta. Había escuchado suficientes historias en el centro de salud comunitario, donde las madres ancianas se juntaban en la sala de espera y compartían sus penas en voz baja. Todas teníamos historias similares. Hijos prósperos que nos habían olvidado después de recibir todo lo que pudimos darles. Hijos que cambiaban automóviles cada año, pero no podían prestar dinero para medicinas. Hijos que gastaban en restaurantes caros lo que nosotras necesitábamos para sobrevivir un mes entero, pero que consideraban nuestras necesidades básicas como problemas y cargas. Me levanté de la butaca y caminé hacia mi dormitorio, donde guardaba una caja de metal vieja debajo de la cama. Era mi caja de recuerdos, llena de fotografías, cartas y pequeños tesoros que había ido coleccionando a lo largo de mi vida. La saqué con cuidado y la puse sobre la cama, abriendo la tapa oxidada que chirriaba ligeramente. Ahí estaban todas las evidencias de lo que había sido mi vida, las fotos de cuando Antonia y Hilario eran bebés, gorditos y sonrientes en mis brazos jóvenes. Yo me veía radiante en esas fotografías, a pesar de estar exhausta por las noches sin dormir y los días de trabajo interminable. En mis ojos se veía el amor puro de una madre que había encontrado su propósito en la vida. Había cartas que ellos me habían escrito cuando eran niños, llenas de faltas de ortografía y dibujos de corazones. Te amo, mamá, eres la mejor mamá del mundo, cuando sea grande te voy a comprar una casa bonita. Promesas inocentes de niños que genuinamente amaban a su madre y que no podían imaginar un futuro donde la tratarían como una molestia. También encontré los reportes de calificaciones de sus años escolares. Siempre había firmado cada uno con orgullo, incluso cuando las notas no eran perfectas. Recordé las reuniones de padres a las que asistía después de trabajar 12 horas, llegando cansada pero siempre presente porque la educación de mis hijos era lo más importante en mi vida.
Había conservado incluso sus dibujos de la escuela primaria, esos garabatos de colores que para cualquier otra persona eran basura, pero que para mí eran obras de arte invaluables. Dibujos de nuestra familia, mamá, papá, Antonia y Hilario, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo y una casa con ventanas cuadradas. Familias felices dibujadas por niños que se sentían amados y seguros. ¿En qué momento todo había cambiado? ¿Cuándo exactamente mis hijos habían dejado de verme como su madre amorosa para verme como una carga financiera? Traté de recordar señales tempranas, momentos donde hubiera podido notar que algo estaba cambiando en su corazón hacia mí. Tal vez fue cuando comenzaron a ganar sus propios sueldos y se dieron cuenta de lo poco que yo tenía en comparación. Tal vez fue cuando se casaron y sus esposos les llenaron la cabeza con ideas sobre independencia y prioridades. O tal vez simplemente era la naturaleza humana. Los hijos crecen, forman sus propias familias, y los padres ancianos se convierten en recordatorios incómodos de responsabilidades que prefieren evitar. Cerré la caja de recuerdos y la volví a guardar debajo de la cama. Esos recuerdos pertenecían a otra época, a otra versión de mis hijos que ya no existía. La realidad actual era que estaba sola en un apartamento deteriorado, con lentes rotos y sin esperanza de conseguir ayuda de las únicas personas que deberían importarles mi bienestar. Volví a la cocina y me preparé una taza de té tibio. No podía permitirme desperdiciar gas calentando agua completamente, así que había aprendido a conformarme con bebidas apenas tibias. Mientras esperaba que el agua se calentara un poco, miré nuevamente el frasco de mermelada que seguía ahí, como un monumento a mi humillación. Por primera vez desde que lo había recibido, lo tomé con la intención de tirarlo a la basura. Ya había sido suficiente tortura tenerlo ahí recordándome constantemente cómo me habían tratado. Era hora de deshacerme de esa burla pegajosa y vencida. Caminé hacia el pequeño basurero de la cocina y levanté la tapa. Pero cuando estaba a punto de soltar el frasco, algo me detuvo. Tal vez era el último vestigio de mi naturaleza ahorrativa, desarrollada por décadas de pobreza. Tal vez era la resistencia instintiva a desperdiciar cualquier cosa, sin importar lo inútil que fuera. O tal vez, en el fondo de mi corazón roto, todavía había una pequeña parte que se aferraba a la idea de que era un regalo de mi hija, por cruel que hubiera sido su intención. Cerré la tapa del basurero y regresé el frasco a la mesa. Lo puse ahí con más fuerza de la necesaria, haciendo un ruido seco contra la madera vieja. Estaba enojada conmigo misma por no poder tirarlo, enojada por ser tan sentimental con algo que solo representaba desprecio. Me senté frente al frasco una vez más y lo observé detenidamente. La etiqueta decía que era mermelada premium, de una marca que costaba $8 en el supermercado. $8 que representaban casi 3 días de comida para mí. Incluso vencida, tenía más valor monetario que la mayoría de las cosas en mi alacena. Era irónico que mis hijos, que podían permitirse comprar mermelada de $8 sin pensarlo 2 veces, consideraran $50 una suma imposible de prestar para la salud de su madre. Era una matemática cruel que hablaba de prioridades distorsionadas y corazones endurecidos por la prosperidad. La tarde se desvanecía lentamente fuera de mi ventana, y encendí la lámpara de la cocina para poder seguir viendo. La bombilla parpadeó varias veces antes de estabilizarse, recordándome que pronto tendría que reemplazarla y que eso significaba otro gasto pequeño pero significativo en mi presupuesto apretado. Me quedé ahí sentada hasta que la oscuridad fue completa, mirando el frasco como si pudiera revelarme algún secreto sobre cómo había llegado a este punto de mi vida. Como si pudiera explicarme cómo una madre que había dado todo por sus hijos había terminado mendigando ayuda y recibiendo basura vencida a cambio. Al día siguiente desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Tal vez era la resignación final asentándose en mi corazón, o tal vez era simplemente el cansancio de llorar en silencio hasta quedarme dormida. Me levanté más temprano que de costumbre, con una determinación que no había sentido en días. Había tomado una decisión durante las horas de insomnio: iba a tirar ese frasco de mermelada. No podía seguir torturándome con su presencia en mi mesa, recordándome constantemente la humillación. Era hora de liberarme de ese símbolo cruel y seguir adelante con mi vida, sin importar lo difícil que fuera. Me dirigí a la cocina con pasos decididos y tomé el frasco entre mis manos. Esta vez no iba a dudar, no iba a sentimentalizarme. Lo iba a tirar y después iba a buscar otras soluciones para mi problema de los lentes. Tal vez el centro de salud comunitario tenía algún programa de asistencia que no conocía. Tal vez había organizaciones benéficas que ayudaban a personas como yo.
Caminé hacia el basurero con el frasco en las manos, sintiendo su peso pegajoso y desagradable. Levanté la tapa del basurero y estaba a punto de soltarlo cuando algo extraño sucedió. El frasco se me resbaló de las manos húmedas, cayó al suelo y rodó debajo de la mesa de la cocina. Suspiré con frustración y me agaché para recuperarlo. Mis rodillas crujieron cuando me puse en cuclillas, recordándome que mi cuerpo de 69 años no estaba diseñado para estos movimientos. Estiré la mano para alcanzar el frasco que había rodado hasta el rincón más lejano debajo de la mesa. Cuando finalmente logré agarrarlo, noté que algo se había despegado del fondo. Un pequeño papel doblado que había estado pegado ahí con cinta adhesiva, probablemente por la humedad y el pegajoso del frasco. El papel era pequeño, del tamaño de una nota, y estaba doblado en 4 partes. Me senté en el suelo de la cocina, todavía con el frasco en una mano y el papel misterioso en la otra. Mi curiosidad venció a mi intención de tirar el frasco inmediatamente. Con cuidado, desdoblé el papel, notando que tenía una letra pequeña y cuidadosa, muy diferente a la escritura descuidada de Antonia. Era una carta. Una carta escrita a mano en tinta azul, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la letra de Guadalupe, mi nieta de 16 años, la hija de Antonia. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía las primeras líneas. Abuela Odette, si estás leyendo esto, significa que mamá te dio el frasco como yo esperaba que hiciera. Sé que parece cruel y sin sentido, pero necesitaba encontrar una manera de comunicarme contigo sin que mis padres lo supieran. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. La letra de Guadalupe continuaba con una revelación que me dejó sin aliento. Abuela, hay algo que necesitas saber sobre el dinero. El tío Octavio, el hermano de papá que vive en Texas, ha estado enviando dinero para ti todos los meses durante los últimos 2 años. Él cree que tú has estado recibiendo ese dinero, pero mamá y papá lo han estado guardando para ellos mismos. Me quedé paralizada en el suelo de la cocina, leyendo esas líneas una y otra vez para asegurarme de que no estaba alucinando. Octavio, el hermano menor de mi difunto esposo, había estado enviando dinero para mí. Dinero que nunca había visto. Dinero que mis propios hijos habían estado robándome durante 2 años completos. La carta continuaba con más detalles devastadores. Escuché a mamá hablando por teléfono con el tío Octavio la semana pasada. Él le preguntó cómo estabas, si tenía suficiente dinero para tus gastos médicos, si los $200 que envía cada mes te estaban ayudando. Mamá le dijo que sí, que tú estabas muy agradecida y que usabas el dinero para comprar medicinas y comida. $200 cada mes. Durante 2 años. Eso significaba que mis hijos me habían robado $4,800 en total. Dinero que habría cambiado completamente mi vida, dinero que me habría permitido vivir con dignidad en lugar de contar centavos para sobrevivir. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras seguía leyendo. Abuela, sé que esto te va a doler mucho, pero pensé que tenías derecho a saberlo. No es justo que vivas pasando necesidades mientras ellos gastan tu dinero en cosas que no necesitan. Papá compró su camioneta nueva con parte de ese dinero, y mamá se hizo arreglos dentales costosos que no eran urgentes. Mi visión se nubló, no solo por los lentes rotos, sino por las lágrimas de rabia e incredulidad. Toda mi lucha por sobrevivir con $300 al mes, todas las noches que había pasado sin calefacción para ahorrar en la factura de gas, todas las veces que había comido una sola comida al día para que el dinero me alcanzara hasta fin de mes, y resulta que tenía derecho a $200 adicionales cada mes. La carta de Guadalupe continuaba. He estado guardando dinero de mi trabajo de medio tiempo en la pizzería para poder ayudarte, pero solo tengo $80 ahorrados hasta ahora. Sé que no es mucho, pero quería que supieras que hay alguien en esta familia que sí se preocupa por ti de verdad. Puse este dinero en un sobre que está pegado dentro de la tapa del frasco. Con las manos temblorosas, examiné la tapa del frasco y efectivamente encontré un pequeño sobre pegado en la parte interior. Lo despegué cuidadosamente y adentro había $80 en billetes pequeños. 4 billetes de $20 que olían ligeramente a pizza y que representaban probablemente semanas de trabajo para un adolescente. Más que el dinero en sí, lo que me conmovió hasta las lágrimas fue darme cuenta de que mi nieta, una muchacha de solo 16 años, había mostrado más compasión y generosidad hacia mí que mis propios hijos adultos. Ella había trabajado y ahorrado, había arriesgado problemas con sus padres, había ideado este plan elaborado solo para ayudar a su abuela necesitada. La carta tenía una parte final que me hizo sollozar.
Abuela, por favor no confrontes a mis padres todavía. Sé que estás muy enojada, y tienes todo el derecho de estarlo, pero necesitas ser inteligente sobre esto. Ellos van a negar todo y van a inventar excusas, y podrían hasta prohibirme verte. Primero necesitas conseguir pruebas y buscar ayuda legal. El tío Octavio tiene copias de todas las transferencias de dinero que ha enviado. Su número de teléfono es 555-0847. Llámalo cuando estés sola y cuéntale la verdad sobre lo que ha estado pasando. Te amo mucho, abuela. Eres la única persona en esta familia que siempre me ha tratado con cariño verdadero. No voy a permitir que te sigan robando y humillando. Vamos a arreglar esto juntas, pero necesitamos ser cuidadosas e inteligentes. Con todo mi amor, tu nieta Guadalupe. Me quedé sentada en el suelo de la cocina durante mucho tiempo, sosteniendo la carta y los $80, sintiendo como mi mundo se reorganizaba completamente. La rabia que sentía era como un fuego que crecía en mi pecho, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio extraña. Finalmente entendía por qué mis hijos habían sido tan crueles al negarme ayuda. No era solo falta de compasión, era culpabilidad transformada en agresión. Ellos sabían que me estaban robando, sabían que yo tenía derecho a ese dinero, y cada vez que les pedía ayuda, les recordaba su traición. Era más fácil tratarme como una molestia que enfrentar el hecho de que me estaban robando sistemáticamente. Con $80 en mis manos, podía comprar los lentes que necesitaba y aún me sobraría dinero para comida. Pero más importante que eso, ahora tenía información que podía cambiar toda mi situación. Tenía el número de teléfono de Octavio, tenía evidencia escrita de lo que estaba pasando, y tenía una aliada inesperada en mi propia nieta. Me levanté del suelo lentamente, guardando cuidadosamente la carta y el dinero. El frasco de mermelada ya no parecía una burla cruel, sino un regalo inesperado que había traído la verdad a mi vida. Guadalupe había sido brillante al usar ese frasco como mensajero secreto, sabiendo que yo lo guardaría el tiempo suficiente para descubrir su mensaje. Por primera vez en días, me sentí poderosa. Ya no era solo una anciana indefensa siendo abusada por sus hijos. Era una mujer con información, con aliados, y con los medios para luchar por la justicia. Mis hijos habían subestimado tanto a su madre como a su propia hija, y eso iba a ser su error más grande. Me quedé inmóvil durante varios minutos, sosteniendo la carta de Guadalupe como si fuera un tesoro sagrado. Mis manos habían dejado de temblar y en su lugar sentía una calma extraña apoderándose de mí. Era la calma que viene después de la tormenta, cuando finalmente entiendes la magnitud de lo que ha estado sucediendo y comienzas a planificar tu respuesta. Guardé cuidadosamente la carta y el dinero en mi bolso, asegurándome de que estuvieran bien protegidos. $80 era más dinero del que había tenido junto en meses, pero más valioso aún era el conocimiento que ahora poseía. Conocimiento que cambiaba todo, que transformaba mi situación de víctima indefensa a mujer con poder para actuar. Primero necesitaba confirmar lo que Guadalupe me había contado. Tomé el teléfono viejo de mi apartamento, un aparato con cables que había funcionado fielmente durante más de 15 años, y marqué el número que mi nieta había escrito, 555-0847. Mis dedos temblaron ligeramente mientras marcaba, no por miedo sino por anticipación. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Era Octavio, con su acento texano mezclado con español que siempre me había resultado reconfortante. Bueno, habla Octavio Venancio. Octavio, soy Odete, la esposa de tu hermano que murió. ¿Cómo estás? Odete. Qué sorpresa escuchar tu voz directamente. Generalmente hablo con Antonia cuando llamo para saber de ti. ¿Todo está bien? ¿Estás recibiendo el dinero que envío cada mes? Antonia siempre me dice que sí, pero quería escucharlo de ti directamente. Mi corazón se aceleró. Guadalupe había dicho la verdad. Octavio realmente había estado enviando dinero, y mis hijos habían estado interceptándolo durante todo este tiempo. Octavio, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Hace cuánto tiempo has estado enviando dinero para mí? Bueno, empecé hace exactamente 2 años, cuando me enteré de que estabas viviendo sola con una pensión muy pequeña. He estado enviando $200 cada mes, religiosamente. ¿Por qué preguntas? ¿No has estado recibiendo el dinero? Respiré profundamente antes de responder, sabiendo que mis próximas palabras iban a cambiar muchas cosas. Octavio, tengo que contarte algo muy difícil.
Yo nunca he recibido ni un solo centavo de ese dinero que has estado enviando. Ni siquiera sabía que lo estabas enviando hasta hoy. El silencio del otro lado de la línea fue tan pesado que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Octavio habló con una voz que había cambiado completamente, llena de incredulidad y rabia creciente. ¿Qué estás diciendo, Odete? Yo he estado enviando ese dinero a la cuenta de Antonia cada mes, específicamente marcado para ti. Ella me ha estado dando informes regulares sobre tu salud, me ha dicho que estabas usando el dinero para medicinas y comida. Incluso me agradeció en tu nombre varias veces. Octavio, yo no he recibido nada. He estado viviendo únicamente con mi pensión de $300 al mes. Ayer le pedí a Antonia $50 prestados para comprar lentes porque no puedo ver bien, y me rechazó cruelmente. Me dio un frasco de mermelada vencida y me echó de su casa. La respiración de Octavio se volvió pesada y rápida. Podía escuchar su indignación creciendo con cada segundo. No puede ser. Esto significa que mis propios sobrinos han estado robándote durante 2 años. $4,800. Odete. Eso es lo que deberías haber recibido hasta ahora. La confirmación de la cifra exacta me golpeó como un martillo. $4,800 que podrían haber transformado mi vida completamente. Dinero que habría pagado por atención médica adecuada, comida nutritiva, reparaciones en mi apartamento, ropa nueva, y sí, definitivamente lentes nuevos sin tener que mendigar por ellos. Octavio, hay más. Mi nieta Guadalupe se arriesgó mucho para hacerme saber esto. Ella me escribió una carta secreta contándome sobre las conversaciones telefónicas que ha escuchado entre tú y Antonia. También me dijo que guardara evidencia y que te llamara. Esa muchacha es más inteligente y honesta que sus padres juntos. Odete, esto es un robo directo. Yo envié ese dinero específicamente para ti, no para que mis sobrinos se compraran carros nuevos y se hicieran arreglos dentales costosos. ¿Cómo sabes sobre el carro y los arreglos dentales? Porque Antonia me presumió sobre esas compras en las mismas llamadas donde me decía que tú estabas bien y agradecida por mi ayuda. Ahora entiendo de dónde salió el dinero para esas cosas. Estoy furioso. Odete, esto no se va a quedar así. Octavio empezó a hablar más rápido, y podía escuchar que estaba caminando, probablemente paseándose por su casa mientras procesaba la magnitud de la traición. Escúchame bien, Odete. Tengo copias de todas las transferencias que he hecho. Tengo fechas, montos, números de confirmación, todo. Esto es evidencia legal sólida. Mañana mismo voy a contactar a un abogado aquí en Texas para que me ayude con este caso. Pero Octavio, vives tan lejos. ¿Cómo vas a poder ayudarme desde Texas? No te preocupes por eso. El dinero se envió electrónicamente, así que hay un rastro digital perfecto de todo. Además, tengo grabaciones de algunas de las conversaciones telefónicas con Antonia donde ella me confirmó que tú estabas recibiendo el dinero. En Texas es legal grabar conversaciones telefónicas, así que esas grabaciones son evidencia válida. Mi mente estaba procesando toda esta información a velocidad vertiginosa. No solo tenía aliados, sino que tenía aliados con recursos, conocimiento legal y evidencia documental. La situación había cambiado drásticamente en cuestión de una conversación telefónica. Odete, mientras tanto, quiero que no hagas nada precipitado. No confrontes a Antonia o Hilario todavía. Necesitamos ser estratégicos sobre esto. Ellos van a negar todo, van a tratar de manipularte, van a inventar excusas elaboradas. Pero nosotros vamos a estar preparados. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, compra esos lentes que necesitas. Te voy a enviar $500 mañana mismo, dinero que es completamente tuyo y que llega directamente a ti esta vez. Segundo, busca un abogado local que se especialice en abuso financiero de ancianos. Tercero, comienza a documentar todo, cada conversación, cada rechazo de ayuda, cada humillación que te hayan hecho pasar. $500. Una cantidad que para mí representaba más de un mes de vida completa, pero que para Octavio era simplemente lo que consideraba apropiado enviar para compensar parcialmente el robo que había estado ocurriendo. Octavio, no sé cómo agradecerte. Durante tanto tiempo pensé que estaba completamente sola. No estás sola, Odete. Nunca estuviste sola. Lo que pasa es que las personas que supuestamente debían cuidarte estaban aprovechándose de ti. Pero eso se va a acabar.
Te lo prometo. Después de colgar el teléfono, me senté en silencio por un largo rato, procesando todo lo que había sucedido en la última hora. Mi vida había dado un giro completo. Ya no era la anciana indefensa que mendiga por $50. Ahora era una mujer con recursos, con aliados poderosos, y con evidencia sólida de que había sido víctima de un robo sistemático. Pero más que eso, ahora entendía el comportamiento cruel de mis hijos desde una perspectiva completamente diferente. No eran simplemente hijos desagradecidos, eran ladrones que habían estado viviendo de dinero robado y que trataban de silenciar su culpabilidad siendo crueles conmigo. Cada rechazo, cada humillación, cada palabra hiriente que me habían dicho durante los últimos 2 años no era solo falta de amor filial, era parte de un patrón psicológico donde los criminales justifican sus crímenes culpando a sus víctimas. Me levanté de la silla y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me miraba desde allí ya no tenía la expresión derrotada que había visto durante semanas. Había algo nuevo en mis ojos, algo que no había estado ahí en mucho tiempo: determinación, fuerza, y sí, también sed de justicia. Odette Durán, la mujer que había criado a esos hijos con amor y sacrificio, estaba a punto de demostrarles que subestimar a su madre había sido el error más grande de sus vidas. Ya no era hora de lágrimas ni de súplicas. Era hora de recuperar lo que me pertenecía y de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Los siguientes días fueron una transformación completa de mi vida. Por primera vez en 2 años, me desperté cada mañana con un propósito claro y una energía que no había sentido en décadas. Ya no era una víctima pasiva esperando migajas de compasión, era una mujer con una misión de justicia. Lo primero que hice fue ir a la óptica más cercana con los $80 de Guadalupe. Elegí unos lentes sencillos pero funcionales que costaron exactamente $45. El momento en que me los puse y pude ver el mundo con claridad nuevamente fue casi mágico. Los colores eran más brillantes, los contornos más definidos, y por primera vez en meses, no sentí dolor de cabeza al caminar por la calle. El óptico, un señor mayor llamado Don Nazario, notó mi emoción al poder ver bien otra vez. Señora, ¿hace mucho tiempo que necesitaba lentes nuevos? Meses, Don Nazario. Meses pidiendo ayuda para comprarlos. Él negó con la cabeza con tristeza. Probablemente había visto muchos casos como el mío, ancianos que sufren por falta de recursos para necesidades básicas de salud. Con el dinero restante, compré una libreta nueva y 2 bolígrafos. Iba a documentar todo meticulosamente, tal como Octavio me había aconsejado. Cada conversación, cada evidencia, cada detalle que pudiera ser relevante para el caso legal que estábamos construyendo. Esa misma tarde, cumpliendo su promesa, Octavio me envió $500 a través de una transferencia directa a mi cuenta bancaria. Cuando vi el dinero reflejado en mi saldo, tuve que sentarme en el banco porque las piernas me temblaron. $500 representaban más dinero del que había tenido junto en años. Pero no gasté ese dinero de inmediato. En lugar de eso, seguí el consejo de Octavio y busqué un abogado especializado en abuso financiero de ancianos. Encontré a una licenciada llamada Dalia García, que tenía una oficina pequeña pero profesional en el centro de la ciudad. Su asistente me dio una cita para el día siguiente. Mientras tanto, comencé mi trabajo de documentación. En mi libreta nueva, escribí todo lo que podía recordar de los últimos 2 años. Cada vez que había pedido ayuda y había sido rechazada, cada comentario cruel, cada humillación. Fechas aproximadas, testigos presentes, detalles específicos de conversaciones. Mi memoria, agudizada por la indignación, resultó ser sorprendentemente precisa. También escribí una cronología detallada de mi situación financiera, cuánto recibía de pensión, cuánto gastaba en alquiler, comida, medicinas y servicios básicos. Los números pintaban un cuadro claro de pobreza extrema que habría sido completamente evitable si hubiera recibido los $200 mensuales que me pertenecían. La noche antes de mi cita con la abogada, Guadalupe me llamó desde el teléfono de una amiga. Había sido muy cuidadosa de no usar el teléfono de su casa para evitar sospechas de sus padres. Abuela, ¿recibiste mi mensaje? ¿Pudiste hablar con el tío Octavio? Sí, mi amor. Todo lo que me dijiste era verdad. Octavio confirmó cada detalle. Guadalupe, no sabes cuánto te agradezco lo que hiciste. Arriesgaste mucho para ayudarme. Abuela, tú siempre has estado ahí para mí. Cuando papá y mamá estaban demasiado ocupados con sus cosas, tú eras quien me escuchaba,
quien me daba consejos, quien me hacía sentir querida. No iba a permitir que te siguieran robando. Mi nieta me contó más detalles que no había incluido en su carta. Había escuchado a sus padres discutiendo sobre qué hacer con el dinero de la vieja, cuando Octavio les preguntaba directamente sobre mi bienestar. Habían inventado historias elaboradas sobre gastos médicos míos que nunca existieron, sobre ayudas que supuestamente me habían dado, sobre emergencias financieras que habían resuelto con mi dinero. También me reveló que no era la primera vez que escuchaba a sus padres hablando despectivamente sobre mí. En múltiples ocasiones los había oído referirse a mí como un problema que resolver y discutir formas de evitar que les pidiera ayuda. Abuela, hay algo más que necesitas saber. Papá y mamá han estado hablando sobre ponerte en un asilo de ancianos barato. Dicen que sería más conveniente para todos si estuvieras en una institución donde profesionales se hicieran cargo de ti. Esas palabras me helaron la sangre. Un asilo de ancianos barato con mi pensión mínima significaría una institución gubernamental sobrepoblada, donde los residentes son tratados más como números que como personas. Peor aún, si me internaban, ellos podrían seguir recibiendo y robando el dinero de Octavio indefinidamente, alegando que lo usaban para pagar mi cuidado. Guadalupe, ¿cuándo escuchaste esa conversación? Hace 3 días, después de que fuiste a la casa pidiendo dinero para los lentes. Papá estaba muy molesto y le dijo a mamá que necesitaban resolver el problema de la vieja de una vez por todas. Fue cuando mamá sugirió lo del asilo. Mi nieta había arriesgado mucho al contarme esto. Si sus padres descubrían que ella me había advertido sobre sus planes, las consecuencias para ella serían severas. Pero había decidido proteger a su abuela a pesar del riesgo personal. La mañana de mi cita con la abogada, me vestí con el mejor conjunto que tenía y llegué 15 minutos temprano. La licenciada Dalia García resultó ser una mujer de mediana edad con una presencia fuerte y una manera directa de hablar que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Durán, cuénteme exactamente qué ha estado pasando. Le relaté toda la historia desde el principio, el descubrimiento del dinero robado, las conversaciones con Octavio, la participación valiente de Guadalupe y los planes que mis hijos tenían de internarme en un asilo. La licenciada García tomó notas meticulosas y ocasionalmente me hacía preguntas específicas para clarificar detalles legales importantes. Señora Durán, lo que me está describiendo constituye varios delitos graves. Apropiación indebida, abuso financiero de ancianos, y posiblemente fraude postal si el dinero se envió a través del servicio postal. Estos no son delitos menores. Estamos hablando de posibles sentencias de prisión. ¿De prisión? ¿Para mis propios hijos? Señora, el hecho de que sean sus hijos hace el crimen más grave, no menos grave. El abuso financiero de familiares ancianos es tomado muy seriamente por el sistema judicial, especialmente cuando hay evidencia tan clara como la que usted tiene. La licenciada García me explicó que Octavio tenía razón sobre la fortaleza de nuestro caso. Las transferencias electrónicas creaban un rastro digital perfecto, las grabaciones telefónicas eran evidencia admisible, y el testimonio de Guadalupe como testigo presencial era invaluable. Además, señora Durán, el hecho de que sus hijos hayan estado planeando internarla en una institución mientras continuaban robando su dinero agrega otra dimensión al caso. Esto muestra premeditación y una intención de continuar el abuso indefinidamente. Me explicó el proceso legal que seguiríamos. Primero, presentaríamos una demanda civil para recuperar el dinero robado más daños e intereses. Simultáneamente, presentaríamos una denuncia penal por los delitos cometidos. También solicitaríamos una orden de protección que impediría que mis hijos se acercaran a mí o intentaran controlar mis finanzas. Señora Durán, también vamos a incluir en la demanda el daño emocional que le han causado. El abuso psicológico que ha sufrido tiene un valor monetario en términos legales. No solo van a tener que devolver lo robado, van a pagar por el sufrimiento que le causaron. Por primera vez en toda esta experiencia, sentí lágrimas de alivio en lugar de lágrimas de dolor. Después de 2 años de humillación y abuso, finalmente alguien con autoridad legal me estaba diciendo que mis hijos iban a enfrentar consecuencias reales por sus acciones. La licenciada García me aseguró que mi caso era uno de los más sólidos que había visto en términos de evidencia. Me dijo que trabajaríamos con una base de contingencia, lo que significaba que ella solo cobraría sus honorarios si ganábamos el caso, y que sus honorarios saldrían de lo que recuperáramos de mis hijos. También me advirtió sobre lo que podría esperar una vez que iniciáramos acciones legales. Sus hijos van a negar todo inicialmente.
Después van a tratar de minimizar la situación, diciendo que solo tomaron prestado el dinero o que tenían buenas intenciones. Cuando se den cuenta de que tenemos evidencia sólida, probablemente van a tratar de llegar a un acuerdo fuera de la corte para evitar cargos criminales. ¿Y qué debería hacer si tratan de contactarme? No hable con ellos sin mi presencia. Cualquier comunicación debe pasar a través de mi oficina. Es probable que traten de manipularla emocionalmente, de hacerla sentir culpable, de usar su amor maternal contra usted. Recuerde que estas son las mismas personas que la rechazaron cuando necesitaba $50 para poder ver. Salí de la oficina de la licenciada García sintiendo una mezcla de nerviosismo y empoderamiento. Los próximos días iban a ser difíciles, pero por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer con recursos legales, apoyo familiar genuino y la determinación de asegurarme de que la justicia prevaleciera. Esa noche, llamé a Octavio para actualizar sobre el progreso. Su satisfacción era evidente en su voz cuando le conté sobre la reunión con la abogada. Odette, estoy orgulloso de ti. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Mis sobrinos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones lastiman a la gente que más debería importarles. También me informó que había contactado a un abogado en Texas para asegurar que su testimonio y evidencia fueran presentados correctamente en el caso. Estaba completamente comprometido a ver que se hiciera justicia. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré el frasco de mermelada que seguía en mi mesa de cocina. Ya no era un símbolo de humillación, se había transformado en el catalizador que había expuesto la verdad y había comenzado mi camino hacia la justicia. Gracias a la valentía de Guadalupe y la sabiduría de Octavio, finalmente iba a recuperar no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Una semana después de mi reunión con la licenciada García, todo estaba listo para dar el golpe legal. Los documentos habían sido preparados meticulosamente, la evidencia estaba organizada de manera impecable, y Octavio había enviado desde Texas todas las pruebas que necesitábamos. Era un miércoles por la mañana cuando la abogada me llamó para confirmar que ese mismo día se ejecutarían las acciones legales. Señora Durán, hoy se van a entregar las citaciones judiciales a sus hijos. Van a recibir tanto la demanda civil por los $4,800 robados más daños, como la notificación de los cargos criminales que hemos presentado. También se va a congelar la cuenta bancaria donde han estado depositando el dinero de Octavio. Mi corazón latía rápidamente, no de miedo sino de anticipación. Después de 2 años de abuso y humillación, finalmente había llegado el momento de que mis hijos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. ¿Cuándo sabrán que fui yo quien inició todo esto? En cuanto lean los documentos, van a saber que usted está completamente informada sobre el robo del dinero. Prepárese porque probablemente van a intentar contactarla inmediatamente, ya sea para suplicar, amenazar o manipular. Recuerde lo que hablamos, no hable con ellos sin mi presencia. Esa tarde, mientras estaba organizando mi apartamento pequeño pero ahora mucho más cómodo gracias al dinero de Octavio, escuché que alguien golpeaba mi puerta con fuerza desesperada. No eran golpes normales, eran golpes de pánico, insistentes y agresivos. Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. Era la voz de Antonia, pero sonaba diferente a como la había escuchado en años. Ya no tenía esa frialdad calculada, ahora había desesperación real, miedo genuino. Detrás de ella, podía escuchar la voz de Hilario también gritando mi nombre. Siguiendo las instrucciones de mi abogada, no abrí la puerta. En lugar de eso, caminé hasta la ventana que daba hacia la entrada del edificio y los observé desde arriba. Antonia tenía papeles arrugados en sus manos y su cara mostraba una expresión de pánico que nunca había visto antes. Hilario caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien en tonos agitados. Mamá, por favor. Necesitamos hablar contigo. Esto es todo un malentendido. Malentendido. Después de 2 años de robo sistemático, ahora era un malentendido. Me quedé en silencio, observándolos desde la ventana mientras continuaban golpeando y gritando. Varios vecinos salieron a sus balcones para ver qué estaba pasando, y pude notar cómo sus voces se volvían más desesperadas cuando se dieron cuenta de que yo no iba a responder. Después de casi 1 hora, finalmente se fueron. Pero no fue la última vez que intentaron contactarme ese día. Mi teléfono sonó constantemente durante las siguientes horas.
Llamadas de Antonia, de Hilario, incluso de Nazario, el esposo de Antonia. Todos los números que reconocía, simplemente no contesté. Finalmente, alrededor de las 8 de la noche, recibí una llamada desde un número que no reconocía. Decidí contestar, pensando que podría ser la licenciada García o Octavio. Bueno, abuela, soy Guadalupe. Estoy llamando desde el teléfono de mi amiga porque mis padres me quitaron mi celular. ¿Estás bien, mi amor? ¿No te han hecho nada? Estoy bien, pero abuela, la situación en mi casa es un caos total. Mis padres están completamente histéricos. Han estado gritándose el uno al otro durante horas, culpándose mutuamente por lo que está pasando. Guadalupe me contó que cuando sus padres habían llegado a casa después de recibir las citaciones legales, habían tenido una pelea monumental. Antonia culpaba a Hilario por haberla metido en este problema, mientras que Hilario insistía en que ella había sido igual de cómplice en todo el esquema. Abuela, escuché a papá hablando por teléfono con un abogado. El abogado le dijo que el caso en su contra es muy sólido porque tienen evidencia de todas las transferencias de dinero y grabaciones de las conversaciones con el tío Octavio. Papá se puso muy pálido cuando escuchó eso. También me contó que sus padres habían descubierto cómo había llegado la información hasta mí. Habían encontrado evidencia de que el frasco de mermelada había sido el método de comunicación, y ahora sospechaban que Guadalupe había sido quien me había contado todo. ¿Te están culpando a ti por haberme ayudado? Sí, pero no me arrepiento de nada, abuela. Lo que ellos hicieron estuvo mal, y alguien tenía que defenderte. Si a mí me castigan por hacer lo correcto, puedo vivir con eso. La valentía de mi nieta de 16 años me llenó de orgullo y al mismo tiempo de preocupación. No quería que ella sufriera consecuencias por haberme protegido. Al día siguiente, la licenciada García me llamó para informarme sobre los desarrollos legales. Señora Durán, sus hijos contrataron a un abogado muy caro, lo cual es irónico considerando que alegaban no tener dinero para ayudarla. Su abogado ya me contactó pidiendo una reunión para discutir un posible acuerdo fuera de la corte. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es muy bueno. Significa que saben que no pueden ganar el caso y quieren evitar que esto llegue a juicio público. Un juicio significaría publicidad negativa para ellos, posibles sentencias de prisión, y definitivamente la pérdida de sus empleos cuando sus jefes se enteren de los cargos criminales. La abogada me explicó que en los casos de abuso financiero de ancianos, los empleadores suelen despedir inmediatamente a los empleados acusados, especialmente en trabajos como el de Antonia en el hospital, donde la confianza y la integridad son fundamentales. Señora Durán, antes de que nos reunamos con sus hijos y su abogado, necesito preguntarle qué es lo que usted realmente quiere lograr con este caso. ¿Quiere recuperar su dinero y que ellos enfrenten consecuencias legales? ¿O estaría dispuesta a considerar un acuerdo si le devuelven todo lo robado más compensación adicional? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. Parte de mí quería ver a mis hijos enfrentar las consecuencias completas de sus acciones, incluyendo posible tiempo en prisión. Habían sido crueles, calculadores, y habían planeado continuar robándome mientras me internaban en un asilo barato. Pero otra parte de mí, la parte que seguía siendo madre a pesar de todo, no quería destruir completamente sus vidas. Quería justicia, quería recuperar mi dinero, quería asegurarme de que nunca más pudieran abusar de mí, pero no necesariamente quería verlos en prisión. Licenciada García, quiero recuperar todo el dinero que me robaron, con intereses. Quiero compensación adicional por el daño emocional que me causaron. Y quiero garantías legales de que nunca más van a poder controlar o acceder a mis finanzas de ninguna manera. ¿Y en cuanto a los cargos criminales? Si cumplen con todas mis demandas económicas y firman documentos legales que garanticen mi protección y autonomía, consideraría retirar los cargos criminales. Pero si no cooperan completamente, entonces que enfrenten todas las consecuencias legales. 3 días después, se realizó la reunión en la oficina de la licenciada García. Cuando llegué, vi a mis 2 hijos sentados en la sala de espera con su abogado, un hombre en traje caro que probablemente les estaba costando más dinero de lo que habían ganado robándome durante meses. Antonia tenía ojeras profundas y se veía como si no hubiera dormido en días. Hilario estaba nervioso, jugando constantemente con sus llaves y evitando hacer contacto visual conmigo. Cuando me vieron entrar, ambos se pusieron de pie inmediatamente. «Mamá, por favor, necesitamos hablar contigo, explicarte». La licenciada García interrumpió firmemente.
Toda comunicación pasa a través de mí. Señora Durán, por favor pase a mi oficina. Caballeros, los atenderemos en unos minutos. En la privacidad de su oficina, la licenciada García me mostró la propuesta que el abogado de mis hijos había enviado esa mañana. Era una oferta de devolver los $4,800 robados más $1,000 adicionales como compensación por malentendidos. No había admisión de culpabilidad y querían que firmara un acuerdo de confidencialidad que me impediría hablar públicamente sobre lo que había pasado. Es una oferta insultante, señora Durán. Están tratando de salirse barata y además quieren silenciarla. Vamos a rechazar esta propuesta y presentar nuestra contraoferta. Cuando nos reunimos con mis hijos y su abogado, la tensión en la sala era palpable. La licenciada García puso nuestras demandas sobre la mesa con autoridad profesional que no dejaba espacio para debate. Nuestras condiciones son las siguientes: devolución completa de los $4,800 robados, más $3,000 en daños punitivos, más $2,000 en compensación por daño emocional. Total, $9,800. Además, firmarán documentos legales renunciando a cualquier derecho futuro sobre las finanzas de la señora Durán y comprometiéndose a no interferir en sus decisiones médicas o de vivienda. El abogado de mis hijos se veía incómodo, pero Antonia e Hilario se veían completamente devastados. $9,800 era una suma que los iba a golpear financieramente de manera significativa. Si aceptan estas condiciones, retiraremos los cargos criminales. Si no las aceptan, procedemos a juicio completo donde buscaremos no solo daños monetarios mayores, sino también sentencias de prisión por los delitos cometidos. Antonia finalmente habló, con una voz quebrada que Berly reconocí. Mamá, lo sentimos mucho. Nunca quisimos lastimarte. Solo necesitábamos el dinero y pensamos que... La licenciada García la interrumpió antes de que pudiera continuar con excusas. ¿Aceptan o rechazan las condiciones presentadas? Mis hijos se miraron entre ellos, luego consultaron susurrando con su abogado. Después de varios minutos de deliberación, el abogado respondió: aceptamos las condiciones. Necesitaremos 30 días para reunir el dinero completo. No, dijo la licenciada García firmemente. 15 días para el pago completo, o retomamos los cargos criminales inmediatamente. Después de más susurros desesperados, finalmente aceptaron. En 15 días, recibiría $9,800, la cantidad más grande de dinero que había tenido en toda mi vida. Pero más importante que el dinero era el hecho de que había recuperado mi poder, mi dignidad y mi derecho a vivir libre del abuso de las personas que supuestamente me amaban. Exactamente 15 días después de esa reunión, recibí la llamada de la licenciada García que había estado esperando. Señora Durán, el dinero ha sido depositado en su cuenta. $9,800, tal como acordamos. Sus hijos cumplieron con el pago completo y todos los documentos legales han sido firmados. Oficialmente, usted ha recuperado no solo lo que le robaron, sino justicia completa. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina por varios minutos, procesando la magnitud de lo que había logrado. En cuestión de 3 semanas, había pasado de ser una anciana humillada que mendigaba $50 para lentes, a ser una mujer con casi $10,000 en el banco y protección legal completa contra futuros abusos. El primer cambio que hice fue mudarme a un apartamento mejor. Encontré un lugar en un edificio más nuevo, con calefacción que funcionaba correctamente, electrodomésticos modernos y ventanas que cerraban herméticamente. Por primera vez en décadas, iba a vivir en un hogar cómodo y digno. También invertí en mi salud de manera que nunca antes había podido permitirme. Me hice un chequeo médico completo, me arreglé los dientes que habían estado doliendo durante años, y compré medicinas de calidad en lugar de las versiones genéricas más baratas que había estado tomando. Pero el cambio más significativo no era material, era emocional y psicológico. Cuando me miraba en el espejo cada mañana, veía a una mujer diferente. Ya no veía a una víctima derrotada, sino a alguien que había luchado por sus derechos y había ganado. Mis ojos tenían una luz nueva, mi postura era más erguida, y por primera vez en años, me sentía verdaderamente orgullosa de mí misma. Una tarde, aproximadamente un mes después del acuerdo legal, recibí una llamada inesperada. Era Guadalupe, llamando desde su propio teléfono celular. Abuela, ¿puedo venir a visitarte? Mis padres finalmente me devolvieron mi teléfono y me dijeron que podía verte si quería. Por supuesto,
Mi amor. Ven cuando quieras. Tengo un apartamento nuevo que quiero mostrarte. Cuando Guadalupe llegó esa tarde, su primera reacción al ver mi nuevo hogar fue de sorpresa y alegría genuinas. Abuela, este lugar es hermoso. Te ves tan diferente, tan feliz. Me senté con mi nieta en mi sala nueva, con muebles cómodos que había comprado con mi propio dinero, y le conté todo lo que había pasado desde nuestro último encuentro. Le expliqué cómo su valentía había sido el catalizador que había cambiado mi vida completamente. Guadalupe, sin tu carta en ese frasco de mermelada, yo habría seguido siendo robada y humillada indefinidamente. Tu valor me salvó. Ella me contó sobre la situación en casa de sus padres después del acuerdo legal. Antonia e Hilario habían tenido que vender el automóvil nuevo para reunir parte del dinero que me debían. Habían cancelado vacaciones planeadas, habían tenido que pedir préstamos familiares, y estaban viviendo con un presupuesto muy ajustado por primera vez en años. Abuela, creo que finalmente entendieron la magnitud de lo que te hicieron. Papá ha estado muy deprimido, y mamá llora frecuentemente. No es que sienta pena por ellos, pero es difícil ver a mis padres así. Entendía los sentimientos conflictivos de Guadalupe. A pesar de todo lo que sus padres habían hecho, seguían siendo sus padres, así como seguían siendo mis hijos. El amor familiar es complicado y no desaparece simplemente porque alguien nos lastime. ¿Han hablado sobre mí? ¿Han expresado arrepentimiento genuino? Sí, abuela. Especialmente mamá. Dice que no puede entender cómo llegó a tratarte tan mal. Dice que cuando tenía dinero extra se sentía poderosa, y que empezó a verte como una carga en lugar de como su madre. Ahora que están luchando financieramente, dice que entiende mejor lo difícil que era tu situación. Era irónico, pero no sorprendente. Mis hijos habían necesitado experimentar dificultades financieras ellos mismos para comenzar a entender lo que me habían hecho pasar durante 2 años. La empatía a veces requiere experiencia personal del sufrimiento. Algunas semanas después, recibí una carta inesperada en mi nuevo apartamento. Era de Antonia, escrita a mano en papel elegante. La carta era larga y estaba llena de disculpas, explicaciones y súplicas de perdón. Mamá, no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Sé que no hay excusa para lo que hicimos. No sé en qué momento me convertí en una persona capaz de robar a mi propia madre, de rechazarte cuando necesitabas ayuda, de tratarte como si fueras una molestia en lugar de la mujer que sacrificó todo por mí. He estado en terapia psicológica tratando de entender cómo llegué a este punto. El terapeuta dice que cuando la gente tiene más dinero del que están acostumbrados a tener, a veces desarrollan una mentalidad donde sienten que merecen ese dinero, incluso cuando no es suyo. Eso no excusa mis acciones, pero tal vez explica cómo llegué a justificar lo injustificable. Mamá, no espero tu perdón inmediatamente. Sé que tengo que ganármelo a través de acciones, no solo palabras. Pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de cómo te traté. Cada día pienso en todas las veces que te rechacé cuando necesitabas ayuda, y me duele el corazón. Si algún día estás dispuesta a darme la oportunidad de demostrar que he cambiado, estaré aquí esperando. Te amo, mamá, aunque mis acciones hayan demostrado lo contrario durante mucho tiempo. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había dolor residual por todo lo que había sufrido, pero también había un pequeño alivio al saber que mis hijos finalmente entendían la magnitud de lo que habían hecho. Octavio me llamó regularmente desde Texas para ver cómo estaba progresando mi nueva vida. En una de nuestras conversaciones, me hizo una pregunta importante. Odete, ¿has pensado en qué tipo de relación quieres tener con Antonia e Hilario en el futuro? El perdón es un proceso personal, y solo tú puedes decidir si y cuándo estás lista para eso. Había estado reflexionando sobre esa misma pregunta durante semanas. La respuesta no era simple ni inmediata. Octavio, creo que eventualmente podré perdonarlos, pero el perdón no significa olvidar o permitir que me lastimen nuevamente. Si vamos a reconstruir algún tipo de relación, tiene que ser bajo términos completamente diferentes. Me tomé varios meses más para procesar todo lo que había vivido. Durante ese tiempo, establecí una rutina nueva y satisfactoria en mi vida. Me uní a un grupo de adultos mayores en el centro comunitario, donde hice amistades genuinas con personas que me trataban con respeto y cariño. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había podido permitirme.
También me convertí en una defensora silenciosa de otros ancianos en situaciones similares a la mía. Cuando conocía a alguien que estaba siendo maltratado financieramente por familiares, les daba el número de la licenciada García y les contaba mi historia como ejemplo de que la justicia era posible. 6 meses después del acuerdo legal, finalmente decidí que estaba lista para tener una conversación con Antonia. La llamé y le pedí que viniera a mi apartamento para hablar. Cuando llegó, era obvio que había estado viviendo con estrés considerable. Se veía mayor, más delgada, y había una humildad en su demeanor que nunca había visto antes. No era la mujer arrogante que me había dado mermelada vencida y me había empujado fuera de su casa. Mamá, gracias por permitirme venir. Sé que no me lo merezco. Antonia, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Durante las siguientes 2 horas, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Ella me explicó el proceso mental que la había llevado a justificar el robo, admitió que había comenzado a verme como una carga financiera en lugar de como su madre, y reconoció que había perdido de vista todos los sacrificios que había hecho por ella cuando era joven. Mamá, cuando era niña, tú eras mi heroína. Trabajabas tan duro, siempre encontrabas una manera de darnos lo que necesitábamos, siempre nos hacías sentir amados y seguros. En algún momento de mi vida adulta, dejé de verte como esa heroína y comencé a verte solo como un problema que resolver. ¿Y qué cambió? ¿Qué te hizo darte cuenta de tu error? Tener que enfrentar las consecuencias legales me despertó, pero lo que realmente me cambió fue cuando Guadalupe me dijo que ya no me respetaba como madre. Ella me dijo que si yo era capaz de tratar a mi propia madre de esa manera, ella no podía confiar en que yo la trataría mejor a ella cuando fuera mayor. Esa revelación me sorprendió. Guadalupe no solo me había protegido a mí, había usado la situación para enseñar una lección importante a sus propios padres sobre las consecuencias a largo plazo de maltratar a los familiares mayores. Al final de nuestra conversación, establecí condiciones claras para cualquier relación futura. Antonia, si vamos a reconstruir algún tipo de relación madre-hija, tiene que ser basada en respeto mutuo y límites claros. Nunca más voy a permitir que alguien controle mis finanzas o tome decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Y si alguna vez vuelves a tratarme con desprecio o crueldad, esta conversación será la última que tengamos. Acepto todas tus condiciones. Mamá, solo quiero la oportunidad de demostrar que he aprendido de mis errores. No fue un perdón completo e inmediato, pero fue el comienzo de un proceso de sanación que tomaría tiempo. La confianza tendría que ser reconstruida gradualmente, a través de acciones consistentes, no solo palabras. Hoy, 1 año después de encontrar esa carta en el fondo del frasco de mermelada, vivo una vida que nunca pensé que sería posible a mis 70 años. Tengo seguridad financiera, independencia completa, relaciones familiares que estoy reconstruyendo bajo mis propios términos, y lo más importante, tengo mi dignidad de vuelta. Cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que el frasco de mermelada vencida que una vez pareció el símbolo de mi humillación, en realidad se convirtió en el instrumento de mi liberación. A veces, las cosas que parecen crueles en el momento resultan ser exactamente lo que necesitábamos para cambiar nuestras vidas. Mis hijos pensaron que estaban dándome basura, pero sin saberlo, me estaban entregando la llave de mi propia salvación. La carta de Guadalupe escondida debajo de ese frasco no solo me devolvió mi dinero robado, me devolvió mi poder, mi voz, y mi derecho a vivir con dignidad. Ahora, cada mañana cuando me despierto en mi apartamento cómodo, con mis lentes nuevos que me permiten ver el mundo claramente, y con la tranquilidad de saber que nadie puede aprovecharse de mí nunca más, sonrío y recuerdo que a veces la justicia llega disfrazada de mermelada vencida. La próxima vez que alguien trate de humillarme o aprovecharse de mi edad, recordarán rápidamente que Odette Durán ya no es una víctima silenciosa. Soy una mujer que luchó por sus derechos y ganó, y que está dispuesta a luchar otra vez si es necesario. Esa es la mujer que veo en el espejo ahora, fuerte, independiente,